To concurrent session 4.3. Hola a todos, bienvenidos a la sesión 4.3. Yo me llamo Ralph Cartens, soy asesor superior de investigación de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. Yo me encargo de verificar los criterios de la evaluación global. En el caso de la sesión 4, pues nosotros quisiéramos deliberar un poquito más de ello. En la sesión plenaria, pues se dio a conocer más generalmente sobre el monitoreo y la evaluación, y en nuestra sesión nosotros lo vamos a ver más en detalle para que nosotros podamos verificar los impactos y podamos evaluar los impactos de manera más concreta. Y a través de esto nosotros poder obtener la meta 4.7 de la del ODS. Y yo creo que mediante todas las presentaciones y todas las investigaciones, ustedes nos van a dar a conocer unas informaciones muy importantes. La primera señora es Mónica Reti, representante de Hungría del grupo de trabajo de la CEPE sobre el seguimiento de la estrategia de EDS. También tenemos al señor Hilaire Hundepok, coordinador del programa de análisis de sistemas educativos de la CONFEMEN, de la Conferencia de Ministros de Educación de los Estados Gobiernos de la Francofonía, y el señor Guy José Gaba, coordinador del Observatorio de la Calidad de la Educación. Y también el señor Ludambin es el director general adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación de Vietnam. Y pues yo quiero que la audiencia también tenga una participación activa en nuestra sesión, porque ustedes también son expertos. Y a través de las diapositivas, nosotros vamos, mediante Slido, nosotros les vamos a hacer dos preguntas y les pedimos que respondan a ellas. Pues hasta el momento, mediante el foro, yo quisiera resumir un poco sobre el contenido del foro. Nosotros hemos tenido unas perspectivas muy positivas y muy realistas. Pues yo creo que lo positivo es que ha habido mejoras en el monitoreo y la evaluación, y en las iniciativas pasadas nosotros tuvimos un Matrix 2.0 de Brookings Learning, y esto fue muy efectivo. Pero en la educación transformadora hoy día, ¿cómo ha sido este sistema tan peculiar y qué repercusión ha tenido? Yo creo que a nivel regional y a nivel global, nosotros tenemos unos datos muy amplios. Hemos recopilado demasiados datos, y también tenemos el ICS 2016, 2018, etcétera, y también lo hemos revisado en esos aspectos. Y también tenemos un módulo que se llama Teacher, y pues existen varios conceptos, y especialmente dentro de la región, ¿qué significado tiene? Y tenemos que verificarlo, y estamos verificándolo mediante las sesiones. Y yo creo que pues yo quisiera que nosotros supiéramos cómo capturar la educación para la ciudadanía global en el Asia-Pacífico. Yo creo que este es un aspecto muy importante, y yo creo que de parte de la UNESCO existen estadísticas, existen así cooperaciones técnicas, y yo creo que estos ayudan a alcanzar la meta 4.7 del ODS. Y pues este sería nuestro enfoque. Y aparte de ello, también existen yo creo que nosotros tenemos que mejorar el aprendizaje socioemocional, y yo creo que varios participantes están muy de acuerdo con esto, pero desde el punto realista, pues nosotros tenemos una diferente perspectiva. Existe una discrepancia entre lo ideal y la realidad. Y pues la meta 4.7, cuando es abordado y viendo los índices, el currículo de la escuela o del aula o el establecimiento del benchmark en estos aspectos, nosotros sí hemos tenido limitaciones. Y lo que yo quisiera mencionar, un ejemplo, y esto es muy interesante, es que en todo el mundo, en la evaluación y el monitoreo de la educación, ha existido como que un bloque. Y especialmente en el currículum, cuando hay un insumo, nosotros podríamos decir que de, es un efecto de cascada.
la educación va desde la parte superior hasta la parte inferior. Y yo creo que en esta parte nosotros hemos podido evidenciar que la educación transformadora no está siendo realizada de una manera justa. Y pues se mencionó en sesiones anteriores que también tenemos problemas políticos. Muchas personas, al hablar de la educación transformadora, ellos piensan que es una definición muy difícil, es un concepto muy difícil. Y por ello, nosotros tenemos que enfocarnos más en cómo sostener nuestra meta. Nosotros nos enfocamos más en las habilidades básicas y especialmente en la literatura, en la redacción, en la lectura, en las matemáticas, etcétera, o sea, en las habilidades básicas, pero pues yo creo que nos tenemos que abrirnos un poquito más y que necesitamos ser más estratégicos y más sistemáticos para poder monitorear y evaluar el sistema que nosotros estamos adoptando. Y pues yo quisiera conocer cuáles puntos han de ser de énfasis para poder verificar sus impactos. Y dentro del foro, el doctor McCall mencionó que el cambio en el sistema, el modelo del cambio en el sistema, y nosotros lo podríamos llamar la teoría de la transformación, y también mencionó sobre el monitoreo reflexivo. Y pues yo quisiera obtener la participación de la audiencia. Y en cuanto a la educación transformadora, yo quisiera conocer qué cambios y qué influencia ha habido y cuáles han sido los resultados, por lo que he puesto la pregunta en Slido. Les pido a todos ustedes que escaneen el QR code o que accedan a slido.com e introduzcan el código para poder responder a la pregunta que les estoy haciendo. Tenemos dos preguntas. El primero es, en su opinión, ¿cuáles son los aspectos que son cubiertos suficientemente para reflejar el progreso y el impacto en la educación transformadora en el monitoreo y evaluación? Bueno, yo creo que después de las ponencias de los oradores, nosotros podremos conocer las respuestas que ustedes den. Y entonces les pido a todos ustedes que respondan a las preguntas mientras nosotros hacemos las ponencias. Y también tenemos, y la segunda pregunta es sobre la brecha, y pues eso lo mencionaré más tarde. La señora Mónica Reti va a ser la primera oradora del día y ella es la representante de Hungría y ella nos va a preguntar qué proyectos ha ella ejecutado en Hungría y también nos va a dar a conocer sobre lo que es la Eco School. Entonces, ¿qué es el Eco School para poder materializar la educación transformadora? Hola, buenas tardes a todos. Les saludo desde Hungría. Las personas que estén contestando en Slido, muchas gracias por sus respuestas. Tengo muchas expectativas para ver las respuestas que están escribiendo. Hoy voy a hablar sobre las experiencias de Hungría, sobre el desarrollo del plan de estudios, las experiencias que nosotros tenemos. Espero que les sirva de ayuda. Nosotros tenemos el orgullo de haber recibido un premio de la red húngara de la educación global de Europa. Hemos sido reconocidos por ello sobre el concepto de ecoescuelas en Hungría. Ha sido bastante exitoso y contamos con la participación de los docentes y de los alumnos. Es un certificado que demuestra esta alta participación, por lo que podemos ver que el aprendizaje en la comunidad, en la escuela, el desarrollo, las actitudes dentro de la escuela también están incluidas en todo este certificado. Antes de comenzar con la presentación, voy a presentarles cómo ha ido evolucionando todo este aspecto. Empezamos en el año hace 21 años, en el año 2000. Al principio teníamos un tamaño muy pequeño. Cuando empezó a desarrollarse, solo existían 20 ecoescuelas en la región. Sobre la ENP podemos ver que todas
las escuelas que participan en este ENP se les llama ecoescuelas y están creando una red. Entonces contactan con el Ministerio de Educación y reciben el apoyo del ministerio. ¿Qué apoyo recibían? Es que se crearan escuelas, o sea, que entraran en la red de las ecoescuelas. Entonces contactamos es una red muy inclusiva. Tenemos estos indicadores ecológicos. Vemos que se implementó en un año y este indicador, a través del programa de la iniciativa medioambiental de las escuelas, incluyen diferentes aspectos básicos. Esto está reflejando bien el sistema de Hungría y hay muchas escuelas que quieren participar en estos indicadores. Entonces, no les pedimos que cumplan con ciertas condiciones para poder participar. Las escuelas que quieren participar en esta red participan según los indicadores y cada vez que aparecen más ecoescuelas también están aumentando las dificultades, sobre todo en la evaluación de las escuelas. Y sobre todo el título de excelencia real, se les proporciona este título a las escuelas y estas escuelas que tienen este título no son solo ecoescuelas, sino ecoescuelas permanentes. Y sobre el ESP están realizando actividades ampliamente y el número de este tipo de escuelas también ha incrementado. Por ello, hay algunos aspectos que hemos tenido que modificar. Antes de entrar en detalle, lo que les quiero comentar es cómo nosotros hemos hecho el seguimiento y la evaluación, el monitoreo y la evaluación de todo ello. El sistema de evaluación de las ecoescuelas está funcionando a través de un círculo de reflexión, es decir, cada 3 años, disculpen, el personal docente informa al Ministerio de Educación y a través de este informe se puede ver si esta escuela está realizando buenas actividades, basándonos en los indicadores que he comentado antes. Y estas escuelas también definen su propio objetivo y cuando han cumplido con este objetivo se les proporciona el título de ecoescuelas. Entonces, hay este tipo de modelos dentro de las ecoescuelas. Por ejemplo, dentro de la comunidad escolar se intenta crear un sentimiento de cooperación. Esto sirve de ayuda para los docentes para ver si vemos los estudios de cómo están enseñando los docentes en las escuelas para poner en práctica este tipo de educación, tienen que tener un método íntegro, completo. Tienen que haber una cooperación entre los docentes, sobre todo en la educación secundaria. Porque así también incluso los padres y los abuelos tienen que participar en la educación de los alumnos. Es decir, que tiene que ser algo transgeneracional. Este es uno de los resultados que hemos sacado de los estudios. Y también tenemos que reconocer como recursos la comunidad y la diversidad. Tenemos que crear un modelo que sea amigable con la comunidad. También la evaluación de la escuela íntegra, de la escuela en su totalidad. Si hay aspectos que no se han conseguido en este ciclo, se tienen que conseguir en el siguiente ciclo. Por otro lado, también los objetivos que no se han cumplido, a través de este enfoque de escuelas completas, íntegras, se tiene que definir diferentes objetivos para llegar a cumplirlos. Por ello, nadie evalúa a la escuela como que ha fracasado. No se les dice que ha fracasado, sino que estas escuelas
tienen diferentes métodos de respuesta propios para poder alcanzar sus propios objetivos. Por ello, nosotros tenemos que reflexionar sobre qué aspectos vamos a evaluar, cómo los vamos a medir, también es muy importante. Y también debemos conseguir el acuerdo de todos, porque todas las escuelas no tienen el mismo problema o se enfrentan al mismo desafío. Las ecoescuelas también se componen de escuelas primarias, escuelas secundarias, también incluso escuelas de bachillerato y escuelas para adultos, por lo que no es lo mismo enseñar a un niño de 6 años que enseñar a un niño de 10 años. Los desafíos y las tareas eran completamente diferentes. Y en el año 1978 este modelo se creó. Si ven esta diapositiva, pueden ver que los conceptos que hemos visto antes salen resumidos en esta diapositiva. Las ecoescuelas en Hungría tienen una divulgación racional, también tienen una reflexión crítica. Por ejemplo, los problemas regionales y los problemas internacionales los reflexiona y los intenta aplicar en su aprendizaje. Por ejemplo, el tema puede ser la energía, o también tiene una conciencia del contexto, de la situación. Por ejemplo, el consumo de la energía, el consumo de los recursos hídricos. Todo esto son conscientes del contexto en sí. Entonces son aspectos que se tratan fácilmente en las escuelas y aplicándolo en las escuelas se puede conseguir una educación transformadora. Asimismo, los aspectos sociales y los aspectos económicos también son tratados dentro de la escuela. Sin embargo, una de las dificultades que nos encontramos a veces es cómo vamos a medir todo ello. Otro aspecto que quiero comentarles es que el aprendizaje está basado en la experiencia, tiene que estar basado en la experiencia. Y existe un indicador para poder evaluar los factores socioemocionales. También, si vemos los indicadores de los ODS, podemos ver que estos factores socioemocionales también están siendo medidos por los ODS. Sin embargo, en el contexto regional tienen su propio criterio y tenemos que ver cómo medirlo y cómo aplicarlo en cada región. En el caso de Hungría, estamos realizando diferentes evaluaciones formativas. Y por otro lado, en el caso de estas ecoescuelas existe el aprendizaje explorativo o el aprendizaje innovador, o algo que se comentó en las sesiones anteriores, también se están aplicando en las escuelas de Hungría. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Aquí pueden ver cómo está creciendo la red de ecoescuelas y cómo se está extendiendo. Cuanto más se extiende, más investigaciones y estudios se deben realizar. Creo que esto se ha mencionado antes, pero la investigación es muy importante. Pero la investigación cualitativa
tiene que reflejar los aspectos regionales, es decir, qué sucede en el entorno escolar. Todo esto tiene que reflejarse en estas investigaciones para poder obtener los resultados esperados. En el caso de Hungría, tenemos 25 puntos sobre la educación para el desarrollo sostenible que hemos dado como encuesta a los alumnos y los alumnos han contestado. Si miramos estos resultados de la encuesta, hay aspectos que no habíamos podido ver anteriormente. Por ello, todos estos aspectos deben ser reflejados en la investigación. Hay muchos puntos que les servirá a los docentes mediante las investigaciones y el número de ecoescuelas está creciendo y al mismo tiempo también los líderes de las escuelas se está reduciendo. Por ello, esto también es un punto que debemos considerar. Nosotros debemos invertir mucho en la educación transformadora. Espero que hayan entendido la presentación. Sí, muchas gracias. Yo creo que tengo muchas preguntas que hacerle y usted mencionó sobre la red. Yo creo que tal red nosotros debemos conocer más y debemos basarnos en las investigaciones para conocer qué mejoras han de haber en el futuro. Y pues como lo mencionó, nosotros tenemos que tener investigaciones cuantitativas y las investigaciones cuantitativas son muy limitadas, por lo que usted mencionó que necesitamos investigaciones cualitativas. Yo creo que necesitamos un balance entre estos dos. Y en la sesión 1 también se mencionó este aspecto. Entonces le agradezco una vez más por su ponencia y lo vamos a desarrollar más detalladamente en el futuro. Veamos los resultados de Slido. Yo creo que muchas personas están participando como audiencia y veamos cómo han sido los resultados. Algunos sí están escritos en alemán, por lo que yo trataré de explicarles un poquito. Aquí pueden ver que nosotros tenemos exámenes sobre el conocimiento cognitivo, enfoque en el conocimiento, enfoque en la educación, evaluación de sumativas y pues dice que existe un enfoque de habilidades y pues también existen así comentarios de que nos tenemos que enfocar en los contenidos. En el caso de Alemania nos está mencionando que el insumo es muy importante y también la perspectiva de los aprendices y de los educadores en ESD también es muy importante y que también la sostenibilidad es muy importante. Y yo creo que estos son temas que ya se han abordado durante este foro y ustedes también pueden unirse a Slido en este mismo momento para poder añadirle más puntos y más respuestas. Entonces, veamos la segunda pregunta y espero que ustedes respondan a esa pregunta. La segunda pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son los aspectos que le faltan al monitoreo y la evaluación y que necesitan ser incorporados para mejor capturar el progreso y el impacto en la educación transformadora? Por favor, den su respuesta con 3 o 4 palabras claves al máximo. Y pues usted también pueden tomar como referencia la ponencia de Mónica o también el contenido de otras presentaciones que ya ustedes han tenido. El link de Slido lo vamos a dejar abierto para que ustedes lo puedan responder y también pueden conocer el QR code y el código de entrada a la pregunta. Pasemos a la siguiente ponencia y esperamos que ustedes nos ayuden con sus respuestas. Para la siguiente ponencia nosotros vamos a recibir al señor Hilaire y al señor Guy Roger. Y nosotros quisiéramos saber que en Confemen, ¿cómo están haciéndole para poder monitorear y evaluar la educación transformadora? Ustedes tienen 10 minutos para poder explicar su caso. Tras su ponencia, nosotros vamos a regresar a ver los resultados de Slido. Por favor, señor Hiller.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la buena pregunta. Tal y como ustedes sabrán, la educación transformadora tiene que estar basada en el aprendizaje, la actitud del aprendiz también tiene que ser evaluada y también hay problemas como el cambio climático, la crisis del clima. En el CONFEMEN, los esfuerzos que nosotros estamos haciendo son diferentes. Creo que seguramente no muchas personas lo conocen. Sí, el CONFEMEN significa la Conferencia de Ministros de Educación de los Estados y Gobiernos de la Francofonía, que fue establecida en los años 60. Hay muchos países que se componen de están dentro de esta conferencia y están realizando diferentes actividades. Y se está tratando la educación como uno de los temas principales. Y también se está haciendo una reunión ministerial dentro de la educación, del Ministerio de Educación de manera periódica. El CONFEMEN está realizando diferentes diálogos de alto nivel, foros de alto nivel, y no solo nacionales, sino también diálogos internacionales para poder implementar mejores políticas de educación. Y también tenemos el PASEC, que es un sistema de análisis de la educación que hemos empezado a utilizarlo, que está relacionado con el aprendizaje y su evaluación. El PASEC, este sistema de análisis, de evaluación de la educación, podemos ver la calidad de la educación, medirla. También podemos ver el entorno del sistema educativo. En el año 2014 se implementó por primera vez el PASEC por temas, por países. Se analiza el análisis por temas y por países. Y también en el sudeste asiático, como por ejemplo en países como Camboya o también en la región del Sáhara. También hemos realizado diferentes estudios y en el año 2014 realizamos la primera evaluación, que fue internacional. En el año 2019 realizamos la segunda evaluación internacional. El PASEC, nosotros les he comentado que evaluamos y medimos las capacidades de los docentes de primaria, sobre todo de la materia de lengua y matemáticas. Y sobre los resultados o los desempeños de la educación, también estamos mirando las capacidades de los docentes. Y si vemos los últimos resultados de evaluación, podemos ver que todavía queda mucho camino por recorrer. En el año 2019, los resultados de evaluación que nosotros obtuvimos es que nosotros quisimos evaluar de manera más profunda a los docentes para poder recopilar más información y también para obtener más indicadores para que fuesen más detallados, para mejorar el entorno de trabajo de los docentes y también, gracias a la ayuda de la UNESCO, en la evaluación del año 2019 recibimos la ayuda de la UNESCO. Y actualmente, basándonos en la evaluación del año 2019, estamos viendo cómo crear un modelo de evaluación que se pueda aplicar a todos los países. Creemos que esta es una de las tareas que tenemos pendientes en la actualidad. También, por ejemplo, la meta 4.7 de los ODS. Nos estamos esforzando conjuntamente para alcanzar este objetivo y como parte de los esfuerzos conjuntos creemos que debemos encontrar un camino
Y por ello, mediante los debates y las discusiones, creo que podremos encontrar mejores medidas y soluciones. También una estrategia de futuro a través del acuerdo con los diferentes países podremos hacerlo más específico. En el año 2014, en el año 2024, disculpen, vamos a hacer la tercera evaluación. Y en el año 2024 intentaremos solucionar las brechas que surgen de los diferentes datos. También el indicador 4.1. También intentaremos tomar la medida pertinente a este indicador. Eso es uno de los objetivos que tenemos. Y también el indicador de la meta 4.7. También intentaremos evaluarla de manera más profunda. Actualmente, sobre el sistema educativo, estamos debatiendo varios aspectos. Por ejemplo, los resultados de varias acciones las tomaremos en cuenta y después las reflejaremos y las adaptaremos para solucionar los diferentes problemas que existen ahora en cuanto a las brechas. Entonces, le pasaremos el micrófono al señor Guy Roger. Sí, muchas gracias, señor Hiller. Yo quisiera detallarles un poquito más. En el caso del PASEC, en el año 2016, de la parte de Confeme, nosotros tenemos una junta de ministros de educación que se llama OQE y nosotros estamos participando, estamos trabajando en conjunto con PASEC. Y en cuanto a la educación transformadora, nosotros estamos realizando una investigación según por áreas. Y en la parte de Sahara nosotros tenemos 17 países de francofonía. Y en estos 17 países, ¿cómo podemos hacer que en estos 17 países se pueda obtener la meta 4.7 y cuáles van a ser los planes para poder hacer posible esta educación transformadora? Y estamos viendo cómo son las actualidades. Entonces, en el caso de la meta 4.7 es un aspecto que nosotros consideramos muy importante. Y en el caso de la evaluación práctica, nosotros estamos haciendo muchos debates, muchos diálogos, muchas investigaciones. Y en este aspecto, yo creo, nosotros pensamos que en estos países tienen un diferente entendimiento sobre la meta 4.7. Entonces, la educación transformadora, ¿qué es en detalle y cómo se tiene que entender? Esperamos que nosotros podamos transmitir la buena definición acerca de ello. Y en cuanto a la educación para la ciudadanía global, nosotros también estamos llevando a cabo una investigación y estamos tratando de trabajar en conjunto con los países de habla francesa. Y yo creo que estamos esforzándonos para nosotros establecer una base para que todos los países puedan adaptar un plan para poder obtener la educación transformadora. Y pues, ¿cómo podemos hacer para que se obtenga una integración de los indicadores? Yo creo que todos los países deben de considerarlo muy importantes y también por los temas. Nosotros pensamos que este es un aspecto que nosotros debemos tener en consideración y pues nosotros también tenemos que asistirles para que se pueda obtener esta educación. Y también la integración en sí de todos los indicadores es un aspecto muy importante de nuestra parte. Y mediante ello, solamente así podremos evaluar de buena manera la educación y el sistema educativo. Entonces, yo les di algunos detalles sobre lo que ya el señor Hiller había explicado. Thank you so much. Sí, muchas gracias. Because in a way, Yo creo que fueron unas palabras muy interesantes y ustedes están trabajando junto con los países miembros
para poder desarrollar un poquito más. Y también existen diálogos dentro de la UNESCO, de los miembros de la UNESCO, y también en países latinoamericanos existen diálogos semejantes. Entonces, los países de la misma habla se reúnen en un espacio para poder verificar cuáles son los aspectos importantes de estos diálogos, qué indicadores van a adoptar y cómo van a monitorear y evaluar lo que ellos están haciendo. Y yo creo que todo esto está reflejado en el marco. Pues todavía tenemos tiempo y we heard in the plenary session and earlier here that there might Y, also be y tension. pues tengo una pregunta. Entonces, en los países de francofonía, ¿qué diálogo en concreto se está haciendo? O sea, hace rato usted mencionó que en la meta 4.7 los países tienen diferentes definiciones acerca de la meta 4.7. Entonces, ¿cómo está haciendo el diálogo? ¿Cómo se lleva a cabo ese diálogo? Y como plataforma para ese diálogo, ¿qué está haciendo? ¿Qué papel está ejecutando? Merci. Muchas gracias. Lo he comentado hace un rato. Y es que tenemos esta conferencia ministerial del Ministerio de Educación que se celebra cada 2 años y los ministros se reúnen y dialogan sobre los aspectos y temas más importantes. Entonces, a través de este Consejo de Ministros de Educación, podemos aprender aspectos de otros países que nosotros no sabíamos y cómo vamos a organizar la agenda o qué temas vamos a escoger para la reunión. Todo esto se realiza dentro del CONFEMEN, se discute y se establece y se diseña para la reunión. Y cómo qué enfoque le vamos a dar a cierta pregunta, cómo vamos a transmitir los diferentes conocimientos. Es decir, lo que hacemos es compartir los conocimientos para elevar el nivel y a través de las reuniones y de las discusiones estamos llegando a mejorar la comprensión, entre otros. Si hay países que tienen dificultades en la comprensión, ¿cómo vamos a apoyarlos y ayudarlos para aumentar su nivel de entendimiento? Hay muchos indicadores que debemos evaluar y medir y hay muchos países que no consiguen entender bien cuáles son los indicadores que se deben medir. Entonces, en este caso, nosotros intentamos ayudarles a comprender los indicadores y ver si nosotros tenemos que participar o si no necesitan la participación de nuestra parte o si se necesita un apoyo internacional. Es decir, todo esto lo discutimos en el Consejo de Ministros para llegar a encontrar una solución. No sé si mi compañero tiene algo que añadir. Si yo quisiera añadir un poco, bueno, en realidad, antes del CONFEMEN, nosotros hacemos una encuesta previa y hacemos un estudio. Y mediante los expertos, nosotros vemos qué puntos vamos a discutir y vemos cuál es el nivel de entendimiento y de conocimiento. Y de esa manera hacemos que los ministros puedan tomar la decisión acerca de esos temas. Y tras la CONFEMEN, los ministros regresan a sus países para poder hacer la toma de decisiones en su propio país. Nuestro papel en sí es conocer a los expertos y el nivel de entendimiento que tienen para que ellos puedan dar la información adecuada a los ministros para que los ministros puedan tomar la decisión adecuada. Y cuando los ministros hacen su toma de decisiones, nosotros también hacemos un monitoreo de esas decisiones. Yo creo que eso es el papel principal que nosotros hacemos. I think we're on our path to some recommendations. Sí, muchas gracias. Could be one of them. Something that Como usted ha mencionado, many other regions. yo creo que ese es un modelo que nosotros estamos apoyando y yo creo que estos diálogos están ocurriendo en varios lugares del mundo y es un esfuerzo muy bueno. Les pido otra vez a la audiencia que estamos haciendo una
encuesta mediante Slido y les pedimos que ustedes participen con sus respuestas. Nuestro equipo técnico les va a mostrar, ya tiene el enlace en el video y pues ustedes pueden acceder al Slido mediante ese enlace para poder responder a la pregunta. Entonces, pasemos al caso de estudio de Vietnam. Es el señor Le Binh y él nos va a hacer su ponencia. Yo tengo una pregunta para usted. Usted, ¿qué tienes? No, me pregunto cómo es la experiencia diferente a lo que nosotros hemos escuchado y me pregunto cuáles han sido las medidas que ustedes han tomado en Vietnam para poder hacer posible la educación transformadora. Y también espero que nos mencione sobre los marcos y las modalidades. Sí, muchas gracias. Es un gran placer para mí poder participar en esta sesión. El tema de mi presentación es cómo capturar la educación transformadora y basándome en el estudio de casos en Vietnam. Estamos innovando el currículo escolar dentro de Vietnam y desde el año 2018 sí se aprobó ese currículo, pero antes de que se aprobara hubo un esfuerzo constante para poder obtenerlo. Y para el año 2021 nosotros estamos esforzándonos aún más y en el año 2021 se aprobará la primera parte y en el año 2022 la segunda parte. Nosotros mediante esta revisión del currículo, nosotros estamos tratando de aprobarlo una vez más. Nuestro objetivo es el siguiente. Nosotros queremos basarnos en el conocimiento, no nos queremos basar más en el conocimiento, sino que queremos ir y avanzar hacia un aprendizaje de capacidades. Nosotros tenemos que tener muchos elementos para poder lograr esto. Entonces, estos nuevos elementos serán parte de nuestro nuevo currículo. Y esto tiene que materializarse, pero esto lo tendríamos que evaluar mediante el monitoreo y la evaluación que vendrán en el futuro. Aquí pueden ver una información muy importante de nuestro currículo nuevo. En la parte izquierda ustedes pueden ver un diagrama que está en vietnamita y ustedes yo creo que no lo van a entender mucho. Pero pues significa esto. Nuestros valores fundamentales son responsabilidad, patriotismo, honestidad, benevolencia, trabajo duro, etc. Esto es lo que le requerimos a los estudiantes. Y tenemos también 3 competencias con las que queremos contar, que es la comunicación y la colaboración, la resolución de problemas y creatividad, y la independencia y el autoestudio. Entonces, en el caso de la educación basada en el conocimiento, pues nosotros nos referimos a la alfabetización, a la computación, a las TICs, a la física, a la estética, a la técnica y ciencias. Es un desafío muy grande y también yo creo que es muy ilustrador. Nosotros queremos basarnos más en las habilidades que en el conocimiento. Y por tanto, esta es una educación y un enfoque más general. Existen muchos programas de evaluación internacionales y viéndolos nosotros podemos ver en olimpiadas así de ciencias internacionales que sí, nosotros hemos tenido buenos resultados y buenos desempeños, pero aún así tenemos ciertas dificultades. El aprendizaje en sí no es muy creativo en nuestro país y no es autónomo. No es independiente, no es tan creativo ni tan independiente como lo deseamos. Durante los últimos años, ¿qué esfuerzos hemos hecho? Les explicaré. Y cuáles han sido nuestros desafíos principales durante los últimos años. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva,
nosotros hemos revisado y desarrollado el currículo, y cuando nosotros estábamos viendo el currículo existente para poder revisarlo, nosotros Nosotros quisimos aplicar el enfoque basado en la educación transformadora y nos quisimos enfocar en lo siguiente. Primero, la visión y la misión del sistema educativo y las instituciones. Aquí se debe de garantizar la educación transformadora, y yo creo que esto debe ser reflejado en la visión, la misión y los valores fundamentales de nuestro currículo para nosotros poder obtener más participación de los alumnos en esta educación. Entonces, dentro del aula debe de ejecutarse esto. Y el segundo punto fue el currículo. El currículo debe estimular la implementación de la educación transformadora mediante la integración interdisciplinaria y las actividades de aprendizaje experienciales apropiadas para los estudiantes de diferentes niveles. Y existe una gran diferencia entre el currículo existente, anterior y el nuevo. Antes del año 2020, nosotros solamente teníamos un libro de textos. En todas las escuelas se estudiaba con el mismo libro de textos. Entonces, los estudiantes hoy día tienen nuevos currículos y nuevos libros de textos, y tienen varios, diversos libros de textos con el que estudiar. Y otro punto muy importante es que el estudiante debe de ser alentado a participar. Dentro de la escuela o fuera de la escuela, el estudiante puede participar en diversas actividades. Por tanto, yo pienso que los docentes y la formación de los docentes en sí también es muy importante, por lo que nosotros nos estamos enfocando en ello, y esta es la parte más difícil. La capacitación y la formación de los docentes puede influenciar al aprendizaje de los alumnos. Hay veces en que los alumnos están más preparados al aprendizaje, al nuevo aprendizaje, que los docentes, y ellos se adaptan más rápido. Y para ello, mediante instituciones de investigación, nosotros formamos estrategias, y se desarrollaron varios métodos para poder capacitar a los docentes aún más. Durante la pandemia de la COVID, yo quisiera mencionarles cómo estudiaron los estudiantes mediante la línea y cómo fueron evaluados los estudiantes mediante las computadoras. Los estudiantes participaron positivamente para el aprendizaje, y ellos evaluaron de que fue muy positivo su educación. Pero de parte de los docentes, la educación mediante la línea, el entorno en sí, lo vieron de manera negativa. Los estudiantes se adaptaron más rápido que los docentes a esta educación en línea. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en la educación para los docentes. Y por último, nosotros tenemos que concienciar al público. Nosotros tenemos que diseminar la información y el conocimiento mediante diversos canales para mejorar la conciencia del pueblo y hacer que esa gente participe. Y no solamente, solamente de esta manera la gente podrá tener la misma definición y el mismo entendimiento sobre un concepto. Dentro de Vietnam en sí, sí existen diferentes enfoques y diferentes entendimientos, pero si esto lo concienciamos igualmente al público, nosotros podemos tener el mismo significado, y pues por tanto es muy importante. Yo quisiera darles un ejemplo. Los contenidos de aprendizaje lo pueden ver en una lista, y son proyectos de nivel nacional. Tenemos una lista de proyectos nacionales de contenidos, y el Ministerio de Educación creó estos contenidos.
cómo aplicar las habilidades del siglo XXI en las aulas. Ese fue el tema. Mediante los elementos necesarios, nosotros quisimos integrarlos para poder reflejarlos en el nuevo currículo. Entonces, hace rato les mencioné sobre la capacitación y pues en el aspecto de capacitación nosotros tenemos que enfocarnos en 3 grupos. Creo que tenemos que pasarnos a la siguiente diapositiva. Ya estamos aquí. We're still on. Yeah. Yo creo que usted tiene que mencionarnos para que nosotros podamos pasar la diapositiva. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Si estáis. Entonces, para el desarrollo de capacidades, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Para que el desarrollo de capacidades pueda implementarse exitosamente y para que el nuevo currículo se pueda aplicar e implementar a nivel nacional, y para nosotros poder ejecutar una educación transformadora de manera exitosa, nosotros nos debemos de enfocar en los docentes dentro de las aulas de clases, porque ellos tienen el papel más importante. Dentro de la escuela, los staff también son muy importantes, el personal, no solamente los maestros, los directores, los subdirectores, los doctores, etcétera. También, entonces, el personal escolar es muy importante. Asimismo, las comunidades locales, las autoridades locales son también muy importantes. Por tanto, los docentes, junto con la autoridad local, deben de colaborar. Y recientemente, mediante encuestas, nosotros hemos podido comprobar que los docentes o el personal de escuelas no tienen entendimiento suficiente sobre la educación transformadora y que no han sido capacitados para poder ofrecer ese servicio. Entonces, sin esa preparación, ellos no pueden enseñar bien la educación transformadora. Para poder ejecutarlo de la manera adecuada, ellos no tienen el entendimiento y el conocimiento suficiente ni la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos ante ello y poder prestar estos servicios. En la siguiente diapositiva, nosotros veremos sobre el monitoreo y la evaluación. Estos puntos son muy importantes. Sí, lo sabemos. Pero pues no se ha desarrollado todavía ningún marco o mecanismo específico de criterio de evaluación, por lo que no se puede monitorear o evaluar. En Vietnam, nosotros solamente nos enfocamos en los resultados. Hasta ahora, pues no contamos con ningún marco o mecanismo para ello. Actualmente tenemos en arranque un proyecto nacional sobre la educación de ciudadanía global y esperamos que a través de este proyecto podamos mejorar las habilidades fundamentales para mejorar las competencias de Vietnam y pues estamos verificando cuáles son las habilidades que se necesitan. Entonces, las habilidades fundamentales, las 8 habilidades fundamentales para el siglo XXI, los estudiantes vietnamitas mostraron la menor competencia en creatividad y en habilidades de conectividad global y local. Por tanto, el aprendizaje de esta tecnología no está siendo la adecuada y todavía nos hace falta. Fuera de la escuela, este esfuerzo también es muy importante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por tanto, nosotros estamos
nosotros estamos permitiendo el enfoque completo de escuela completa y de esta manera enalteciendo el poder de la educación escolar. Y también queremos consolidar el currículo nacional, renovar el mecanismo de evaluación de larga escala y aumentar el sentido de conciencia de los maestros y sus habilidades pedagógicos. Bueno, de esta manera quisiera terminar mi presentación sobre Vietnam. Muchas gracias. Sí, yo creo que este foro especialmente ha sido de especial ayuda y espero que le sea de ayuda. Como el señor Quijoyer me ha mencionado, nosotros hemos podido aprender de varios ejemplos. Entonces vamos a ver los resultados de Slido. Nos quedan 15 minutos en la sesión, por lo que a partir de ahora veremos las recomendaciones de la audiencia que hemos recibido durante toda la sesión. Vemos que tenemos muchas respuestas. Sobre todo, una de las respuestas que resalta es la preparación de las habilidades digitales. Es decir, para monitorear y evaluar estas habilidades digitales, cómo debemos prepararnos, y también la capacitación de los docentes en diversos ámbitos y no solo en la escuela. Disculpen, es que no veo bien la letra, pero creo que se tiene que crear un marco en el que participen distintas entidades, también tener en cuenta aspectos multiculturales, también estudios de acción gubernamental. Aparte de ello, hay otros puntos que se han mencionado, por ejemplo, las habilidades socioemocionales. Todo esto está relacionado con el marco de monitoreo y evaluación. Lo que ustedes están llevando a cabo y están diseñando también está relacionado con todo lo que ustedes están haciendo. Por ello, esto tiene que ser más sistemático y más inclusivo. Creo que hay aspectos que esto se ha comentado entre la audiencia y cómo podemos capturar mejor estos aspectos. Entonces vamos a dejar en pantalla los resultados de Slido. Ahora pasaremos a escuchar los comentarios sobre en cuanto a la captura de la educación transformadora, el monitoreo y la evaluación. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo o qué no estamos teniendo en cuenta? ¿Podrían comentarnos? Y también las brechas para llenar estas brechas. ¿Qué esfuerzos nosotros tenemos que realizar? Nos gustaría escuchar un poco sus comentarios desde la UNESCO. También después de las sesiones plenarias y las sesiones simultáneas, también va a redactarse un informe respecto a todas las sesiones. Por favor, señora Mónica, seré breve. Muchas gracias. Nosotros tenemos aspectos cognitivos, también existen noticias falsas, todo está relacionado con las habilidades digitales. Y por ello, los indicadores tenemos que ver cómo los vamos a definir. También hay mucha controversia con respecto a esto. Es decir, nosotros como red tenemos que ser una red integrada, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay si existen muchos indicadores, esto puede crear confusión. Y por ello tenemos que ver cómo podemos interactuar y hacer intercambios a través de nuestra red, cómo podemos complementarnos mutuamente, hay que buscar la manera también, y también reforzar la cooperación intrarregional. Este es un caso de Senegal. También hay diferentes redes de convención relacionadas en las cuales entre los cuales se ha hablado de cómo los docentes pueden ofrecer una educación para todos, y también se necesita un enfoque mundial para para armonizar e integrar todos los mecanismos de medición y evaluación. Muchas gracias por su comentario, señora Mónica. En el chat
Hemos visto que ha dejado su comentario también. Muchas gracias por su comentario. Ahora escucharemos al señor Guy Roger. Sí, hola. Bueno, en el caso de la integración en sí de los indicadores, es muy importante que se haga de manera previa. La educación transformadora, para que se pueda comenzar y se pueda tratar como una dimensión real, nosotros tenemos que hacer un benchmarking previo y también tener investigaciones previas para poder ver cómo se está ejecutando en otros países. Y tras ello, dentro del país, tomar medidas para poder establecer los indicadores e integrarlos. Y solamente de esa manera podremos tener unos criterios, indicadores que sean viables. Muchas gracias. Thank you. Hilaire, would you like to add? Sí, muchas gracias. ¿Tendrá algo que agregar, Hilaire? Sí, gracias. Gracias por pasarme el micrófono. En mi caso, para añadir un poco más, para complementar la explicación, creemos que la asistencia nacional es muy importante, sobre todo porque hay muchas brechas en los datos. También en la comprensión de la metodología, hay países que tienen problemas en la comprensión de la metodología, por lo que debemos apoyarlos conjuntamente y de manera gradual para que estos países puedan ir solucionando las dificultades para mejorar su comprensión, porque el nivel de ejecución de cada país es totalmente diferente, por lo que tenemos que primero identificar cuáles son los países que necesitan ayuda, qué tipo de ayuda necesitan. Todo esto hay que estudiarlo y ofrecer el apoyo adecuado. Y como ha comentado mi compañero, para la integración todo ello tiene que ser realizado previamente. Thank you so much for Sí, muchas gracias por su comentario adicional. seeing the Y pues por último, le queremos preguntar al señor Lian Bin y quisiéramos que haga unos comentarios acerca de lo que ha usted escuchado y pues quisiera saber cuáles son las recomendaciones que usted podría hacer sobre el monitoreo y la evaluación. Disculpen, debido a la conexión de internet no he podido escuchar muy bien. Bueno, yo creo que la recomendación fue lo que ustedes quieren saber de mí. Yo, como les mencioné durante mi presentación, todos los docentes tienen su propia tecnología y técnica. Y en caso de docentes que enseñan materias, ellos tienen los contenidos y ellos se enfocan en cómo transmitir esos contenidos. Entonces, en la formación de estos docentes, se necesita, y ellos pensando sobre una integración entre materias, ellos tienen que basarse en la formación y en la capacitación de los docentes para que ellos puedan tener un mejor entendimiento sobre la evaluación y el monitoreo. Y de esta manera ellos pueden esforzarse más. Entonces, el papel de los docentes en sí es el más importante. Bueno, muchas gracias. Me pregunto si habrá alguien u otra persona que quiera hacer un comentario adicional. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario adicional. En el caso de los docentes también tienen un papel de alta relevancia en este enfoque de comunidad total, comunidad completa o escuela completa. El papel de los docentes es muy importante. Ayer el doctor Oyasu
nos comentó algo similar, y es que actualmente lo que se enseña dentro de la escuela no está reflejando lo que necesita la comunidad. Por ello, en la educación transformadora y para conseguirla, tenemos que reflejar las voces de la comunidad. Muchas gracias por su comentario. Like to congratulate on these recommendations and the insights that you provided. Nos han compartido muchas recomendaciones y muchos insights. Muchas gracias. La audiencia también nos ha compartido sus comentarios. Voy a resumir brevemente lo que hemos estado viendo entre la audiencia. Sometimes sporadic, but also sometimes unsystematic Hay veces ways in which monitoring que, evaluation que was underlined, etc. el monitoreo es poco sistemático, y hemos visto también casos en los que es de esta manera. La evaluación y el monitoreo no Lack of support es sistemático como debería ser, y por ello, ESD content finalmente, lo que hemos visto es que no hay apoyo a los docentes para poder ofrecer una educación para un desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que ofrecer estas oportunidades a los docentes. Creo que esto se enlaza con las presentaciones que hemos visto hoy. Necesitamos un enfoque más sistemático, y a través de este acercamiento debemos conseguir una integración de las herramientas. Estas herramientas, parte de estas herramientas están aisladas, por lo que hay herramientas que se crean sin tener en cuenta las demás herramientas, por lo que alguien comentó que, sobre todo en el programa CPLM, es muy complicado evaluar a los alumnos mediante estas herramientas. Recuerdo que hizo ese comentario. leaving them side by side, see if and how each can strengthen each, how Por they ello, each other. las ideas que cada uno tenemos que ver cómo las podemos complementar, cómo podemos cooperar, y también se necesita la colaboración intrarregional, también el apoyo internacional y también el apoyo de las ONGs regionales. A través de estas ayudas y estos apoyos podremos llenar estas brechas que existen en los datos. También la capacitación de los docentes es un elemento muy importante en el monitoreo y la evaluación, por lo que tenemos que ver cómo podemos ofrecer un apoyo sistemático a los docentes. Esta es la clave de este problema. Muchas gracias. Entonces vamos a dar por finalizada la sesión. El informe de esta sesión se actualizará en el foro de discusión, o sea que lo podrán ver si ustedes quieren. Un aspecto que les quiero comentar es que tenemos una sesión simultánea especial en el que los organizadores, también las personas que ejecutan estas prácticas, cómo están contribuyendo a este problema. También habrá una sesión relacionada con el monitoreo y la evaluación, por lo que serán sesiones en las que habrá un intercambio de opiniones que pueden servir de ayuda. En el caso de Canadá, utiliza diferentes indicadores está evaluando el uso de estas herramientas para el sistema y también para capturar el problema del cambio climático. Muchas gracias al elenco de oradores que hemos tenido hoy, también a la audiencia que ha estado con nosotros, y una vez más agradecer a la organización por habernos invitado. Por último, también al equipo técnico y a las intérpretes. Muchas gracias. Vamos a dar por clausurada la sesión de hoy. A través del chat, ustedes pueden añadir, si tienen comentarios que añadir,